Aquí es una cuestión que es parte de la que ya podemos llamar crisis en transporte público, que por fin se cumplió y ya alcanzó a poder esta crisis en materia de transporte público que se venía anunciando desde hace años y pues ya, lamentablemente ya llegó, ya la está padeciendo Puebla. Y es una falta de entrada, una falta de planeación, precisamente en lo que son las rutas que se deben cubrir para hacer que la movilidad sea mucho más efectiva, que los traslados sean más rápidos. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muy buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente que nos siguen a través de las redes sociales. Mi nombre es Patricia Gutiérrez y les doy la bienvenida a su programa, Las Reporteras, que hoy tiene como invitado a un amigo, digamos, ya de casa, porque siempre nos hace el favor de orientarnos sobre los temas de transporte, y es Arturo Valderas Moyano, quien es director precisamente de corresponsabilidad en el transporte, quien este día nos va pues hacer el favor de darnos su opinión respecto a la operación de mototaxis. Arturo, bienvenido. Gracias, Pati. Muy bueno, te mando un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues muchísimas gracias y vamos a entrar en contexto. En la presente, más bien el pasado fin de semana surgió un conflicto entre los ayuntamientos de Xostla y Coronango, porque la presidenta del primero, es decir, la presidenta de San Miguel Xostla, determinó que no podían circular más los mototaxis en su demarcación, en la demarcación que ella gobierna, y es que ella argumenta que pues los conductores en ocasiones van ebrios, han ocasionado accidentes, han agredido a las personas, cobran de más y aparte van con vídeos paralizados, entre otras irregularidades que ella observa. Intentaron llegar a un acuerdo, no se pudo, entonces en respuesta el ayuntamiento de Coronango pues también tomó la misma determinación, no permitir que entraran los de Xostla, concretamente a la Junta Auxiliar de San Antonio Mihuacán, e incluso pues levantó a un mototaxi, se lo llevó en una grúa. Ya el lunes pasado hubo una reunión en Casaguayo donde hubo unos primeros acuerdos, entre los cuales está en que se van a quitar los polarizados, que los conductores van a tener que ser mayores de edad, que van a tener licencia, y algo que, bueno, también tú nos darás tu opinión, se les pide que cuenten con seguro. Desconozco si las aseguradoras realmente puedan cubrir este tipo de vehículos en caso de siniestro. Pero a todo esto, pues Arturo, tú dinos cuál es tu opinión como experto en la materia, considerando que, pues si bien es un servicio peligroso tanto para el usuario como para los choferes, se ha vuelto necesario en muchas comunidades, no solo en los municipios que hablábamos de Coronango y de Xostla. Bueno, para empezar, hay que ser aquí muy claros. Eh, estos no mototaxis no reúnen las condiciones físico-técnicas, mecánicas para prestar un servicio de calidad, ni tan siquiera un servicio seguro para quienes lo utilizan. Hemos tenido experiencias trágicas. Recordarán, por ejemplo, en marzo de 2021, precisamente en la Junta Auxiliar de la Resurrección, pertenece aquí a Puebla, donde mueren 3 personas en un accidente en vial. Y más recientemente, en septiembre del año pasado, en la Junta Auxiliar y de la capital, en San Pedro Sacachimalpa, muere una empleada de EJI y 3 más resultan lesionadas en otro accidente. Entonces, esto nos deja más que claro que son vehículos frágiles, que no dan la seguridad a los usuarios, por un lado, y por otra parte también son un arma porque, como
mototaxis a los peatones y ciclistas los pueden lesionar gravemente y incluso arrebatarles la vida. Entonces, este tipo de cosas no cumplen con las características para ser utilizados como un servicio de transporte público de pasajeros. Entonces, en este sentido, consideramos que no se les debe permitir el que circulen prestando el servicio público de pasajeros. Pueden utilizarlos, por ejemplo, pues para lo que son pequeños comercios que trasladan alguna mercancía muy ligera. Para eso pueden ser utilizados, pero no para un servicio público de pasajeros. Entonces, en ese sentido, pues no, es inviable, no debe autorizarse su operación. Y aquí surge algo sumamente interesante. Y recuérdame, por último, comentar lo de los seguros, pero aquí surge algo muy interesante. Algo que siempre nosotros por lo que hemos abogado, es por involucrar a las autoridades municipales en el combate al servicio de transporte pirata, en los cuales ahorita en este momento se encuentran todas las unidades tipo mototaxi. Y siempre ha existido la renuencia por parte de las autoridades municipales a trabajar para el retiro de vehículos piratas. No obstante de que ya el reglamento de transporte del Estado de Puebla, en su artículo 12, les permite su participación a las autoridades municipales. Pero entonces ahora, con el reciente conflicto entre las autoridades de Xostla y Coronango, saltan dos aspectos muy interesantes. Uno, que ambas autoridades logran detener el tránsito y el ingreso de ese tipo de vehículos a sus respectivos municipios que provienen del municipio vecino. Una, queda demostrado de que la autoridad municipal sí tiene equipamientos para poder operar y evitar su circulación. Entonces, no tendría por qué darse ese involucramiento de municipales en apoyo a la Dirección de Inspección y Vigilancia y de la Secretaría de Transporte del Estado, que con 30, 40 elementos, pues es una misión titánica, por no decir imposible, el poder supervisar y regular a más de 35,000 unidades del Estado de Puebla. Pero el otro aspecto bien interesante que surge es que si, por un lado, se demuestra que sí tienen los elementos normativos para operar en contra del transporte pirata, que lo hagan por defender intereses no muy claros. ¿Por qué la de Xostla no detiene también, retira de circulación a los mototaxis piratas que son de su municipio? O sea, lo hace con los de Coronango y los de Coronango con los Xostla. Entonces, ahí lo que se deja entrever es de que existe un conflicto de intereses. Esa es una de las lecturas. ¿Y cuál es este tipo de intereses? ¿Quiénes son los dueños de los mototaxis? Porque se habla de los conductores, pero ¿quiénes son los dueños? Porque estamos dando por ahí, o estamos presumiendo de que el dueño también es el operador, pero no forzosamente tiene que ser así. Aquí se deja entrever que existen intereses económicos y en los cuales obviamente pues es una muestra de que se tiene que lograr involucrar a las autoridades municipales para que cumplan con su deber de aplicar la ley en beneficio de los usuarios y no en beneficio de particulares. Ahora, ¿se podrían decir los mototaxistas que son violentados en sus derechos al trabajo y al libre tránsito? Porque, bueno, cuando menos en el caso de la edil de Xostla, no permitía que los mototaxistas ni siquiera ingresaran por asuntos personales, no sé, a una consulta médica, a comprar en algún comercio. A mí cuando hacen este tipo de esta pregunta, me gusta responder con una situación similar que ocurre en materia electoral. Como ciudadanos todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Ese es un derecho constitucional. Pero a ver,
existen reglas. Yo tengo, para poder votar, tengo que presentar mi credencial de elector vigente y debo estar en el listado nominal y tengo que hacerlo en la casilla que me corresponda, por mencionarte tres requisitos indispensables. Si no, no puedo. Y no es que con eso se me esté inventando mi derecho político electoral de votar. Lo mismo ocurre con el trabajo. O sea, hay libertad de tránsito, sí, hay derecho al trabajo, sí, pero en el transporte público, sobre todo en pasajeros, tienes que cumplir con ciertos requisitos para poder ejercerlo, así de simple. Ujú. Ahora, también, ¿qué alternativas se le puede dar a la población que, pues sí es una realidad que necesita transportarse de un punto a otro? A veces son muy grandes las distancias en las poblaciones y también hablamos de que a veces la gente tiene algunas complicaciones físicas para poder desplazarse caminando o en una bicicleta o pues no pasa también el transporte público. ¿Qué alternativas se les puede dar? Aquí es una cuestión que es parte de la que ya podemos llamar crisis en transporte público, que por fin se cumplió y ya alcanzó a poder esta crisis en materia de transporte público, que se venía anunciando desde hace años y pues ya, lamentablemente ya llegó, ya la está padeciendo Puebla. Y es una falta de entrada, una falta de planeación, precisamente en lo que son las rutas que se deben cubrir para hacer que la movilidad sea mucho más efectiva, que los traslados sean más rápidos en función de las distancias y los intereses de la población para llegar a esos centros de atracción, los centros atractores de población, o lo que es también sus trabajos, sus centros de estudio. Pero eso debe estar en función de estudios técnicos que realmente respondan a necesidades sociales. Y no como durante muchos años se hicieron, de que se diseñaban en función de los intereses económicos de los transportistas. Y por cada punto importante en cada lugar en donde había mucha concentración de población, pues con una lana que iban dando por cada punto que les representaba más usuarios, pues iban diseñando en esa función lo que eran las rutas de transporte. Entonces, por eso te encuentras que muchas rutas de transporte en verdad dan unas culebreadas para llegar de un punto de origen a un punto de destino, con obviamente la consecuencia de que los traslados son muy tardados, la gente pierde mucho tiempo. Entonces, de ahí empiezas ya a tener una deficiencia. Otra de las causas es que la planeación urbana no permitía el que se facilitara el que se acercaran los servicios públicos y privados a los centros de población en diferentes zonas urbanas y suburbanas. Entonces, eso implica que la gente se tenga que mover mucho. Hoy por hoy lo más importante no es solamente mover a más gente con menos vehículos, sino que la gente se mueva lo menos posible. Ahora, Ahora, regresando un y poco nada más para cerrar con esta idea. En sí. uno de los principios de la movilidad, que también es mover a más gente con menos vehículos, es que se tiene que apostar a sistemas integrales de movilidad y sistemas masivos de movilidad como que tiene aquí las 3 líneas. Es a lo que se tiene que apostar. Y es todo lo contrario a este tipo de vehículos, a lo que es un mototaxi. O sea, es totalmente opuesto el modelo de mototaxi con el modelo de transporte masivo. O sea, hacia esos esquemas son a los que tenemos que tiene que migrar Puebla, al transporte masivo, no a unidades de muy poca capacidad, inseguros y que te generan problemas de tránsito, de contaminación, solo por mencionar algunos. Ahora, ¿qué tiempo tomaría resolver esta crisis? Y sobre todo considerando que
insisto, en que hay lugares muy alejados en donde, pues todavía lo vemos, ¿no? Es complicado incluso que entren las unidades de transporte público. Se utilizan camionetas con redilas. Bueno, y esas se seguirán ocupando, porque inclusive de años atrás existe lo que es la modalidad de transporte público mixto, porque en muchas comunidades que cuentan con carreteras de terracería, pues los pobladores tienen que transportar sus mercancías, sus productos agrícolas, y entonces este tipo de transporte sí está contemplado, pero obviamente de 3,5 toneladas o más. Entonces estamos hablando de un transporte acorde a la situación orográfica, geográfica, de infraestructura carretera, etcétera. Eso está bien. ¿Cuánto tiempo va a no, volver a tiempo? Yo la última modernización del transporte que recuerdo que efectiva, el transporte en lo general, sin contar ahorita lo que es el tema de ruta, fue con Melquiades Morales Flores. Establecieron un comiso, estaba de y como depósito de los transportistas para que en caso de incumplimiento se les este, y esa modernización, sustitución de unidades viejas por nuevas, el último gran impulso que se le dio fue con los mercaderes. Pero estamos hablando ahí de un factor. Hay otros factores que tienen que ser mejorados en toda esta crisis que está viviendo el transporte público. Pasa por un proceso que sería más largo, que es el migrar de la figura de hombre camión a, porque a final de cuentas, todavía en tiempos del gobernador Rafael Valle, se logró la capacitación y certificación de conductores de transporte público, que sí funcionó, pero sus efectos positivos se vieron limitados porque pues, se regresa cuando llegas a trabajar a la calle otra vez, pues te enfrentas al problema de que al propietario de la unidad de la concesión le tienes que pagar una cuenta diaria, tienes que pagar el operador, que pagar también la gasolina, y lo que sobre, pues lleva él. Y ahí están las carreritas, los cerrones, en detrimento de la seguridad de los usuarios. Y bueno, por último, Arturo, te preguntaría, quedó en el aire la respuesta a la pregunta de si las compañías aseguradoras cubrirían a los mototaxis. Mira, aquí se van a enfrentar con el problema. Deberían contar con un permiso de transporte público de pasaje, con el que no cuentan. Y si les dieran placas solo para circular, recuerden que existe una cláusula en los contratos que se firman con las aseguradoras de que cuando se presta un servicio diferente al autorizado por la autoridad correspondiente, no aplica el seguro. Entonces, pues a mí me pagaron a un mototaxi con sus placas para circular, porque supuestamente va a transportar las verduras ahí de su neto, y resulta que no lo utilizó para los efectos que tenía autorizados en su permiso, y lo usaba para transportar pasajeros, entonces el seguro no aplica. Correcto. ¿Y cómo ves estos acuerdos a los que llegaron los alcaldes, lo que te decía, de hacer un padrón, de quitar polarizados, de evitar que conduzcan menores de edad? Mira, ahorita se está dando decisiones, muy reciente el arribo del nuevo secretario de Movilidad y Transporte del Estado. Sin lugar a dudas, yo creo que en cuestión de un acuerdo para evitar que hubiera que este problema tuviera consecuencias mayores, que bueno que lo lograron, pero eso no es eso no será la solución
al problema de transporte en el estado. Muy bien, Arturo Valderas Moyano, director de corresponsabilidad en el transporte. Llegamos al final de la entrevista, pero antes te preguntaría si quieres dejar algún mensaje final al auditorio de las reporteras. Fíjate que hemos, lamentablemente, vemos que también ha hecho falta más coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder ir dando soluciones a los problemas a los que se enfrentan los usuarios del transporte público. Se venían realizando precisamente a principios de mes de año ya lo que son las reuniones mensuales con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, Comunicaciones y Transportes Federal, Movilidad y Transporte, junto con organizaciones de transportistas como lo es Canacar, Canapad, nosotros también participando en esas reuniones. Y pues lamentablemente en el mes de marzo se rompió con esta dinámica, ya no fue convocada de nueva cuenta los transportistas, organizaciones para celebrar esta reunión. Y sin lugar a dudas, cuando no hay coordinación, cuando no hay colaboración con quienes están involucrados en el transporte, con quienes conocen en el transporte y conocen a los transportistas y son portavoces de los problemas que les aquejan, sea en cuanto a la calidad del servicio y la seguridad pública, como son los robos, los asaltos, pues entonces lo que se pudo haber avanzado, pues se corre el riesgo de que repunten los problemas que enfrentan los transportistas en las vialidades, ya sean federales, estatales como municipales. Así el llamado para que se reactiven ahorita en el mes de abril estas reuniones. Pues muchas gracias, Arturo. Seguramente estaremos en comunicación muy pronto para dar seguimiento, al tema de los mototaxis y otros más que siempre pues ahí tienes novedades. Muchas gracias, Pati. Gracias a ti y gracias a tu Gracias. Sí, también gracias a todo el auditorio, efectivamente, por acompañarnos esta noche. Recuerden que todos los días a las 20 horas tienen una cita con la Jornada de Oriente a través de sus redes sociales. Mientras tanto, que tengan buen descanso y hasta la próxima. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.